¿Listo? Ya. Bueno, darle la bienvenida a la máster Yolanda Ortiz, que está con nosotros, Fabián también, gracias también, que es el docente de los otros dos paralelos, en los cuales estamos en este momento todos cursando la asignatura de tutoría en e-learning, y darles la bienvenida, y como se les había indicado la semana anterior, este encuentro sincrónico no va a ser como los hemos venido teniendo los 6 anteriores, en los cuales el docente ha participado con ustedes de actividades y hemos trabajado en conjunto dentro de las temáticas que son de cada semana. El día de hoy tenemos una invitada, una expositora que además es muy conocedora del tema y tiene muy buena acogida siempre por parte de nuestros estudiantes, porque nos viene a compartir su experiencia y una experiencia real que tienen en función de inclusión junto con tecnología. Entonces, no sin nada más que decir, no sé, Fabián, ¿quieres decir alguna cosa? No, tan solo darles la bienvenida a todos. Veo a mis estudiantes, están en buen número. Y además luego vamos a tomar unas fotos, creo, de las pantallas para tomar Buenas asistencia, ¿no? noches. Sí, Porque sí, deberíamos estar alrededor de 80 personas, más o menos. sí, creo Un poquito que menos. de 20, 40, sí, unas 76 a 70 personas, sí. Fabián, yo te agradecería que tú me ayudes con eso, tomando Claro, con gusto. las fotos para después me compartas y poder ver cuáles corresponden, quiénes son los tuyos y quiénes son los míos. Ok. ¿Cuáles son nuestros? No, no, no hay nuestros, por si acaso. No, eso sí no hay. Solo los tuyos y los míos nomás. Ok. Nuestros de la PUSE, decía yo. Eso sí, nuestros estudiantes de la POSE. Ok, bueno, voy a compartirles el currículo de Yolanda y le doy la palabra después a ella. Quiero comentarles un poquito quién es Yoli. Es docente de nuestra Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Es también docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, trabaja con nuestros estudiantes de pregrado. Es docente investigadora de nuestra facultad, ha participado en varios eventos, entre ellos una mesa de discapacidad en la PUSE y en algunos otros eventos. Es tecnóloga médica en terapia del lenguaje, licenciada en ciencias de la educación con especialidad en educación de adultos, máster en educación infantil y educación especial, tiene un diplomado en TICS y discapacidad. Ha impartido clases en varias asignaturas como trastornos del lenguaje, desarrollo del lenguaje, comunicación aumentativa, inclusión educativa, necesidades educativas especiales, didáctica, orientación familiar, tratamiento pedagógico de lo corporal. Tiene más de 25 años dentro del ámbito de la educación, dentro de la diversidad, directora ejecutiva de la Fundación para la Integración del Niño Especial, creadora de los proyectos institucionales y consultora en temas de discapacidad. Con los programas de la Fundación se han hecho acreedores con varios proyectos, ¿no? Del premio Duende Soñador y Fondo de Emprendimiento Nido. La vida de Yoli ha estado dedicada a trabajar con personas dentro de la diversidad funcional. Sin más preámbulos, Yoli, te doy la palabra y somos todos oídos a tu exposición. Quiero comentarles, Yoli, antes de darte la palabra, que Yoli hará su exposición. Le dejamos que ella haga toda su exposición de lo que nos trae. Y luego en el chat daremos un momento para preguntas, ¿sí? Les pido que sea, por favor, a través del chat. No vamos a dar con levantado de mano porque es muy complicado por la cantidad de gente que hay, ¿sí? Entonces, hagámoslo a través del chat, hacemos la pregunta y con Fabián, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo qué preguntas hay por si se llegara a escapar alguna, ¿sí? Esa va a ser la metodología de trabajo de nuestra exposición del día de hoy. Ahora sí, Loli, te dejo. Bueno, buenas noches con todos y todas. Me siento contenta de compartir esta noche unas cuantas ideas sobre lo que es inclusión, sobre lo que es diversidad, el acercamiento a la misma y sobre todo que estemos aquí con personas que quieren ser parte del cambio, hacia los que tenemos que caminar. Es un privilegio poder hablar de educación, conciencia, transformación
de evolución, de sentido y de esperanza. Creo que la educación tiene mucho que ver con el corazón. No se nos lo ha dicho, pero en psicología la mirada apreciativa es súper importante a la hora de ver la diversidad. Y bueno, ¿qué es la diversidad? La diversidad, pues somos todos. Y ya nos hablaba en el año de 1982 Carol Gilligan, quien criticó mucho sobre la teoría del desarrollo de la moral y de la justicia hecho por Kolbe, que se basó en un estudio solo hecho en varones jóvenes de raza blanca y de clase social alta. Él criticó esto y su estudio, en cambio, se basó en mujeres. Y de ahí salió lo que es la ética del cuidador. Y partiendo de la ética del cuidador, la primera pregunta que se nos hace es ¿cómo nos cuidamos nosotros como docentes? ¿Cómo cuidamos a nuestros estudiantes? Obviamente tenemos que entrar con la mirada apreciativa, tenemos que entrar desde los compromisos, desde el marco de derechos. Y con esto, lógicamente, podemos entrar a mirar un poquito, revisar lo que ustedes probablemente ya lo saben, que son ese acercamiento a la diversidad, a saber quiénes son, qué necesitan, qué tipo de barreras hay según el diseño universal que tenemos que aplicar. Y luego veremos accesibilidad en TICs y aplicaciones que nos van a apoyar con nuestros estudiantes. Eso es un poco el plan. Comparto pantalla. Ahora, no sé si están viendo mi pantalla. Todavía no. Voy a compartir. Lo que pasa es que no te había dado acceso a compartir ya hasta ahora. Ya, eso. Voy a compartir pantalla para empezar a abordar poco a poco estos conceptos que hemos preparado para esta noche. Ahí sí miramos, ¿sí? Sí. Bien. La educación inclusiva, pues una educación para todas y todos. Esto en discurso y en ley lo venimos oyendo como no tenemos realmente como la lluvia de todos los días. Pero, por un lado, se habla de que es preciso cambiar el alma de las personas para intentar cambiar sus sociedades, como diría Martin Luther King, y por otro, hay que intentar cambiar las sociedades para dar una oportunidad al alma de las personas. Y aquí, claro, el dilema más grande, lógicamente, es esa convivencia. Y para una sana convivencia no se necesitan las mismas ideas, se necesita simplemente el mismo respeto. Y el mismo respeto hacia todos los grupos. Y todos los grupos prioritarios, como son mencionados en nuestras cartas afirmativas, en nuestras leyes, grupos vulnerables y grupos prioritarios. ¿Pero qué nos ha demostrado la pandemia? La pandemia nos demostró que todos somos vulnerables. Y si yo me pusiera a preguntarles qué sintieron, el otro día hacíamos un ejercicio con las estudiantes. ¿Qué sentiste? Frustración. ¿Qué sentiste? Incertidumbre. ¿Qué sentiste? Miedo. ¿Qué nos unía? Pues todos los miedos y todos los sentimientos frente a algo que no conocíamos y frente a algo que limitaba nuestra vida y coartaba nuestras libertades. Entonces nos volvimos una población vulnerable. Todos fuimos una población vulnerable porque no manejábamos TICs. Dimos el salto brutalmente hacia ellas. No dejamos de ser una población vulnerable porque hay muchas personas que todavía arrastran depresión y que todavía no pueden salir totalmente de aquel vacío que le generó la incertidumbre. Entonces, ahora, esos grupos prioritarios, ¿cuáles son? Pues en la ley están nombrados la superdotación, las enfermedades catastróficas, la movilidad humana, las víctimas de violencia, las adicciones, los desastres naturales, las etnias y razas, las mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Yo creo que una casillita más, todos. Porque todos somos vulnerables en determinada etapa de nuestra vida. Como dice la ética del cuidador, ¿desde dónde vamos a partir? ¿Desde dónde vamos a tratar a estos grupos prioritarios? A estos grupos prioritarios los vamos a tratar desde la dignidad como clave de la transformación. Los cambios
no surgen efecto, porque cuando nos dicen, verán, hay que incluir, y claro, es una imposición que genera resistencia. Pero cuando la transformación se da, es porque hay reflexión y porque hay en realidad una necesidad de cambio y de aportar. Entonces, la dignidad, ¿qué es la dignidad? Es la actitud moral que define la esencia de lo que implica sentirse como con un proyecto de felicidad y de vida plena. Actitud moral que define la esencia de lo que implica sentirse un miembro más de la familia de la humanidad. Expectativa de que en tu vida vas a poder satisfacer tus necesidades y tus deseos. Lo sagrado del ser humano, pues es una de esas pocas palabras que nos acercan a lo más profundo del ser humano, a lo que nos hace esencialmente humanos, que es la dignidad. Y la dignidad es el derecho a experimentarse como sujetos, ¿no es cierto? Y dentro de ese derecho no tiene que haber límites en esa mirada, más bien dicho, tiene que haber el límite en la mirada del déficit. La dignidad se construye en interacción, el derecho a la igualdad y a la consideración y al respeto, y a ser mirados apreciativamente. Solo así lograremos transformar, viéndonos desde una ética, desde una igualdad de dignidad, que es algo profundamente nuevo para quien está acostumbrado a vivir una sociedad jerárquica, que lamentablemente nuestra educación hace todo el tiempo, hace muchos años, siempre ha sido jerárquica y vamos perpetuando estos modelos de esta jerarquía. Lo que fue legítimo durante muchos años ya no lo es en absoluto. Lo que pensábamos que era ético y moral y correcto, una ética vertical que degrada a las personas y las convierte en instrumentos, ya no consideramos ni ético, ni moral, ni correcto. Fuimos demasiado lejos en querer poner a alguien por debajo. ¿A qué me refiero? A que las personas con discapacidad no son objeto, son sujeto de derecho. Las personas vulnerables son sujeto de derecho. No es que yo tengo tan buen corazón. Realmente estoy cansada de ver en muchos proyectos de investigación. Es que porque tenemos buen corazón y tenemos muy buenas intenciones, realmente estamos haciendo este proyecto. ¿De qué me estás hablando? Es derecho. Es derecho y es lo lógico que hagamos el ejercicio del derecho de esa persona cuando construimos una herramienta, cuando hacemos un proyecto de investigación. No son objeto de misericordia, sino sujetos de derechos. Desde ahí la ética vertical pues está en contraposición con la ética horizontal, que comprende a la persona con discapacidad como sujeto causal de su propia vida. Y bueno, en la educación, ¿qué? La definición de la UNESCO sobre educación inclusiva dice: la educación inclusiva se define como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación, reduciendo la exclusión y desde la educación. Está relacionado con la presencia, la participación y los logros de todos, de todo el alumnado, con el especial énfasis en aquel que por diferentes razones está en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Qué rescatamos de aquí? Que la educación inclusiva es un proceso vivo, no es algo que hago ahora y perpetuaré hasta los 10 años que vienen sin cambiarle una coma, ¿no? Que busca garantizar la presencia, la participación y el éxito de todo el alumnado, no solo que entre a la escuela, que permanezca, que participe y que tenga éxito, que pone particular énfasis en los alumnos y alumnas vulnerables y que requiere identificación y eliminación de barreras. Vamos a ver cuáles son las barreras, según el diseño universal nos lo explica, y en su carrera especialmente tenemos que tomar muy en cuenta este factor. Aclaremos términos. Inclusión, proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes. Educación inclusiva, que está en la ley, proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. Eso es deber del Estado. Equidad garantiza que se tiene una preocupación por la justicia de tal forma que la educación de todos los estudiantes se considera de igual importancia. Bien, ¿qué es la vulnerabilidad? Que ya la habíamos hablado.
Dice, la inclusión pone particular énfasis en el alumnado vulnerable. Busca actuar de manera preferente con el alumnado que está en riesgo de marginación. ¿Quién está en riesgo de marginación? Las altas capacidades, las bajas capacidades, la dispedagogía de muchos profesores que ponen en la marginalidad a muchos estudiantes. La exclusión o fracaso escolar adoptando medidas que aseguren su presencia, participación y éxito dentro del sistema educativo. Por eso es necesario entender la vulnerabilidad en un sentido más amplio, no vinculado únicamente a la discapacidad, sino teniendo en cuenta que en cualquier momento de su escolarización, un alumno, una alumna puede estar en una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión y que requiere apoyo. Esa vulnerabilidad no podemos centrarnos solo en las situaciones de exclusión más evidentes, ya que el grupo de alumnos sometido a presiones excluyentes es enorme, por debajo del rendimiento o fracaso escolar, por razones de salud, por razones de origen, de género, de clase social, de orientación sexual. Y por qué en último término todos los alumnos, sin excepción, en un momento u otro, pueden llegar a vivir situaciones de exclusión. Esta invisibilidad de algunos procesos de exclusión limita las oportunidades que tiene el alumnado. Bien, vamos a identificar ahora las barreras. ¿Cuáles son las barreras? Aquí, ojo, esto ya va con el diseño universal, con la creación de materiales, con la creación de innovaciones. Ojo aquí. La inclusión requiere identificar y eliminar barreras. ¿Cuáles son esas barreras? El concepto de barreras es esencial, ya que son las que impiden el desarrollo de las potencialidades de todo el alumnado, cualesquiera que sean sus capacidades y características. Las barreras se concretan en la cultura, las políticas y las prácticas escolares, que al interactuar con las condiciones personales o sociales del alumnado pueden generar exclusión o fracaso escolar. ¿Cuáles son estas? Estereotipos, prejuicios, discriminación. El contexto crea la discapacidad, dice la Convención de Derechos Humanos. Una persona que se encuentra, como la vemos en la diapositiva, usuaria de silla de ruedas, frente a unas gradas, está siendo limitada y no necesariamente por su discapacidad, sino por un contexto que es poco amigable. Si una persona tiene la accesibilidad, como vemos aquí, esta persona que puede acceder a través, con el salvaescaleras, a través de las escaleras, puede acceder fácilmente al medio. Una persona de baja visión que no tiene la adaptación en sus textos, entonces está limitada. Si nosotros proveemos las herramientas y hacemos la adaptación de texto, va a estar mejor. Tiene un contexto más amigable. Pero muchas veces las formas de exclusión son más sutiles, derivadas de creencias, de valores, organizaciones escolares, etc. Por eso es importante revisar la cultura, las políticas y las prácticas que identifican esas barreras del contexto escolar que pueden estar creando o manteniendo procesos de exclusión. Aquí, en la identificación de barreras, nos muestra, esta es una diapositiva del sistema del Ministerio de Educación noruego, y dice lo siguiente: este es el modelo educativo en el que todos reciben el mismo tipo de educación, homogénea. Es decir, le ponemos a todo el mundo la misma camiseta. ¿Le quedó? ¿No le quedó? Perfecto, pero le ponemos la misma camiseta. Acá tenemos el modelo de necesidades educativas especiales, que ya fue una conquista y un paso. Pero, pusimos el cajoncito, lógicamente, de las adaptaciones, ¿no es cierto? ¿Y qué nos propone el diseño universal? El diseño universal nos propone elimine totalmente las barreras al margen de las características de las personas para que puedan acceder a poder hacer la actividad que van a hacer. ¿Y qué pasa con las barreras? Que ponen márgenes, que margina a la población educativa, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos los nadies de la educación. Los nadies en la escuela son todos los niños y niñas que suponen un número asociado
a recursos, pero también las personas invisibles, apáticas, inconformistas, inseguras, vergonzosas, movidas, rápidas, lentas, todas las personas que se salen de la norma. Cuidado con los nadies, se han oído el poema de los nadies, ¿no? Sueña el perro, el poema de Galeano, sueña el perro, sueñan las pulgas con comprarse un perro. Les invito a que lo lean y lo vean porque habla de los nadies. Y aquí los nadies de la educación pues son todos ellos. ¿Qué pasa con el diseño universal? ¿Qué nos habla el diseño universal sobre la accesibilidad? Nos dice, la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos y herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables, practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, de comodidad y de forma autónoma y natural posible. Presupone la estrategia del diseño universal o diseño para todas las personas y se entiende sin prejuicio de ajustes razonables que deban adoptarse. ¿Y qué tipo de accesibilidades existen? ¿Por qué nos hablan tanto de accesibilidad? Bien, existe la accesibilidad física, la accesibilidad sensorial, la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad emocional. Bien, ¿qué es la accesibilidad física? Y diríamos, pero eso le corresponde al permiso de bomberos, eso le corresponde a planta física de la universidad. Es mentira, es una evaluación que se hace en las instituciones educativas también y que verifica que la accesibilidad está dada. Por ejemplo, esta escalera tiene accesibilidad universal porque las escalones tienen la misma dimensión como podemos ver, no como algunas veces que nos pasa que estamos subiendo una escalera y nos tropezamos porque el último escalón era más grande, pasa. Y también tiene la rampa por donde puede ir una silla de ruedas o puede ir un coche de bebé o puede ir una persona adulta con andador. Acceden todos. Esto es accesibilidad física. ¿Qué pasa con la accesibilidad sensorial? ¿Qué es la accesibilidad sensorial? Tiene que ver con el acceso a través de los sentidos y la información necesaria para realizar actividades, manipular objetos y desplazarse por los entornos. Las condiciones de accesibilidad son necesarias para las personas con discapacidad, pero también nos ayudan a todos. Por ejemplo, mientras estamos esperando a que llegue el metro, agradeceríamos, en este caso el bus, o mientras esperamos en una caja de banco, así han oído que dice, pase a la caja 5 y aparte de decirte verbalmente, también te rotula, ¿no es cierto? También ocurre en otras opciones de accesibilidad, así como las personas con discapacidad física o sensorial pueden requerir productos de apoyo, materiales y equipamientos para compensar las limitaciones. A todos nos pueden venir bien, aunque no sean necesarias. Otro ejemplo, nuestros computadores, nuestros móviles celulares que disponen de opciones de accesibilidad con muchas posibilidades. Así, las de audiodescripción que acompañan a la discapacidad visual o las opciones de lectura, ya las vamos a ver, algunas de las aplicaciones que se utilizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Waze. ¿Quién ha utilizado un Waze? Cuando no conoces una dirección, pones el Waze y te lleva, ¿no es cierto? Pues es parte de la accesibilidad, pues es parte de guiarnos porque no tenemos esa capacidad, ¿no es cierto?, de ubicarnos. La accesibilidad cognitiva, aquí ojo, la barrera de tipo cognitivo son las que dificultan la comprensión del entorno o el manejo de objetos y a menudo no son tan evidentes como las físicas o sensoriales. Que un espacio de la escuela, una actividad de aula o un material sean accesibles cognitivamente significa que son de fácil comprensión para los estudiantes, que son predecibles y están adaptados a su nivel de comprensión y en definitiva que son inteligibles para ellos y ellas. Cuando una persona se encuentra en un entorno predecible y que controla, se siente autosuficiente, explora, aprende, participa. Si por el contrario el entorno es difícil de entender y por tanto inaccesible cognitivamente, nos volvemos dependientes
no aprendemos y nos sentimos angustiados. Pensemos por un momento lo que sentiríamos si nos encontramos en un aeropuerto de un país cuya lengua desconocemos y llenos de información que nos llegan en los altavoces, paneles y carteles que no somos capaces de descifrar. Si me voy a China, no voy a entender del medio a la mitad a qué horas va a salir mi avión si no hay un intérprete, ¿no es cierto? Entonces es importante la accesibilidad universal. Las barreras cognitivas generan incertidumbre, ansiedad, dependencia, pasividad. En la medida en que nuestra responsabilidad, debemos crear una escuela con entornos accesibles cognitivamente, materiales didácticos accesibles cognitivamente, planificaciones multinivel, de tal manera que los estudiantes puedan acceder a los contenidos. La accesibilidad cognitiva es la práctica que debe estar presente ¿en qué? En los espacios físicos y virtuales. La organización de tiempos, los roles y las conductas de las personas. Si el niño no tiene reglamentada la clase, si el alumno no ha entendido las reglas de la institución, ¿cómo vamos a esperar comportamientos? Accesibilidad. La información, especialmente la información escrita. Ahí tenemos lo que es el material de lectura fácil. Es todo un taller para aprender a hacer textos accesibles, que no quiere decir que infantilicemos ningún texto, sino que se haga una lectura fácil, comprensible, para personas personas con dislexia, personas con Alzheimer, personas mayores, personas con TDAH, personas migrantes, personas con discapacidad intelectual. ¿Ok? Dentro de esta accesibilidad también tenemos la accesibilidad emocional. Y aquí, ojito, el complejo entramado de interacciones entre barreras y accesibilidad, el sentimiento de ser competentes o no es un determinado contexto, está ligado a las emociones. Podríamos definir la accesibilidad emocional como la interacción entre los factores emocionales del alumnado, el profesorado, la familia y otros agentes educativos, y el contexto de aprendizaje y convivencia. El resultado de esta interacción puede limitar activando barreras emocionales o por el contrario facilitando el aprendizaje y la participación del alumnado. Los entornos y actividades accesibles emocionalmente son los que promueven que las personas se sientan competentes, seguras y acogidas. Es lo que proporciona oportunidades de éxito académico y de participación a cada persona en su medida, creando situaciones en las que pueden demostrar lo que se sabe hacer. No nos vayamos tan lejos. ¿Han oído ustedes expresiones en muchas universidades, quizá, como, ¿te ha gustado mi materia que vas a repetirla? Eso ya es acoso desde el principio al estudiante, ¿no? Eso ya es acoso al estudiante. Miles de comentarios que no dejan de ser peyorativos. Entonces, la accesibilidad emocional es tomar en cuenta esas limitaciones que no se ven. Por ejemplo, una persona depresiva, por ejemplo, una persona bipolar. La accesibilidad emocional en un entorno que considera el error es un entorno que considera el error como una oportunidad y a la vez es exigente porque no vas a regalar un título ni vas a pasarle el grado porque tenga discapacidad, como se suele hacer en nuestro sistema educativo. Ponle 7 y pásalo y no te compliques porque después te cae el Ministerio de Educación. No es así. No es así. Hay que crear materiales accesibles, hay que aplicar diseño universal, hay que aplicar taxonomía de Bloom, de tal manera que la respuesta que cada alumno me pueda dar esté acorde a lo que puede su bolsa de talentos. Los entornos accesibles emocionalmente son seguros, acogedores, comprensibles y donde todos somos reconocidos y aceptados, desarrollando el sentimiento de pertenencia. Hay que tener especial cuidado con las barreras que se producen cuando los entornos son inaccesibles emocionalmente, pues pueden bloquear la participación y el aprendizaje e incluso pueden provocar el abandono de nuestro alumnado. Las situaciones en las que nuestro alumnado se sienten frustrados una y otra vez, como ocurre cuando se siente la indefensión aprendida.
Es un ejemplo muy claro de frustración continua por no alcanzar resultados deseados que nos lleva a pensar que no tenemos la capacidad y que hagamos lo que hagamos, no lo conseguiremos. Ahí el apoyo es importante, el apoyo que deben tener siempre los estudiantes. Resumiendo, tenemos barreras de carácter físico, por eso hablamos de accesibilidad física, accesibilidad cognitiva, accesibilidad emocional y accesibilidad sensorial. No son nuestras diferencias lo que nos dividen, sino nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar en realidad las diferencias. Y el sentido humano de la diversidad está en todos, y si no entendemos con esta pequeña historia que cada uno depende del otro, no hemos hecho nada. Cuando esta mañana me senté en la mesa, en esta historia, a tomar el desayuno, sin darme cuenta se sentó conmigo el panadero, que esta noche no durmió para amasar el pan que yo tuve caliente en mi plato. Y con el panadero, sin querer, se sentó también el molinero, que preparó la harina, y también se sentaron a mi mesa aquel que sembró el trigo y que sudando lo cosechó, porque los seres humanos somos una red interconectada. Desgraciadamente, el modelo actual nos hace olvidar que somos con otros, vivimos para otros. Y la educación, sobre todo, tiene que abrazar a los estudiantes, tiene que acoger a los estudiantes, eliminando barreras emocionales, barreras cognitivas, barreras físicas y barreras sensoriales. De ahí su especialización que han escogido en estos espacios, ¿no es cierto? Y les dejo pues en esta primera parte este pequeño poema de Galeano: cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerque se enciende. Invitarles a la reflexión de los nadies y los fueguitos, que muchos de nuestros alumnos son fueguitos. Ahora vamos a compartir, si es que hasta aquí vamos a hacer las preguntas al final, ¿no es cierto? Angélica, vamos a hacer las preguntas al final, ¿no? Sí, Yoli, hacia el final es mejor, o quieres parar tú aquí y hacer una ronda de preguntas y luego No sé si tengan algunas preguntas porque voy a entrar con accesibilidad y TICS inclusión. ¿Está todo claro? ¿Todo bien? Pueden estudiantes, si quieren en este momento, hacer algún tipo de preguntas, es que... O las guardan para el final, como deseen. O las pueden ir anotando para hacerlas al final también. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, yo creo que continuamos. No hay preguntas en el chat. Bien, vamos a ver qué es la accesibilidad. Alguien tenía levantada una mano, Gerardo Núñez. Gerardo. Ramiro. Ay, perdón. Ahí dice Gerardo. Ramiro, lo siento, por es favor, el nombre de mi hijo. Vuelvo a insistir, las preguntas por el chat. No levantemos la mano, ¿sí? Perdón. Pero te voy a dar la mano ahora, pero tratemos de hacerlas por el chat, ¿ya? Gracias. Haz nomás la pregunta que quieras hacer. Buenas noches con todos. Yo trabajo, bueno, actualmente no estoy trabajando, pero he trabajado durante una década en el sistema de rehabilitación social. Tenemos ahí que incluso constitucionalmente estamos hablando de personas que pertenecen a grupos especiales, vulnerables. El artículo 51 de la Constitución nos garantiza todo eso, pero lamentablemente, o sea, todo eso tenemos en el papel, en la vida práctica, vemos que son excluidos de todas las maneras posibles, ¿no es cierto? Y tenemos los resultados, por ejemplo, lamentablemente la masacre, la última masacre que fue ayer en la penitenciaría de Litoral, refleja un poco de lo que la sociedad siente sobre ellos, el sistema jurídico siente sobre ellos, las autoridades sienten sobre ellos, y al final, ¿no es cierto? Algo que lo que mencionaba hace un momento, esto de la indefensión aprendida. O sea, no, los privados, las personas privadas de la libertad son más de 40,000 personas que están ahí, hombres y mujeres. Tengo que también incluir a los familiares.
que lamentablemente son involucradas dentro de ese contexto. La indefensión aprendida también les termina afectando a ellos y les termina perjudicando porque al ver que no pueden, entre comillas, rehabilitarse ni reinsertarse, la única opción que les queda es seguir delinquiendo, seguir siendo violentos, seguir afectando a las demás personas. Sí, lamentablemente la indefensión aprendida está presente en todos los contextos de nuestra cultura y por eso hablaba yo de que el modelo educativo no puede seguir perpetuando este tipo de cosas. No puede seguir perpetuando. Y cuando nosotros hacemos un modelo educativo desde donde la verticalidad, desde donde no nos formamos, desde donde no nos transformamos nosotros mismos para educar a los niños, entonces, ¿de qué vamos a hablar si seguimos haciendo lo mismo y repitiendo el mismo discurso y no cambiamos y no vamos a las metodologías de aprendizaje activo y no hablamos de una transformación en la educación? Pues no podemos cambiar esas situaciones. Esto es producto de perpetuar estos modelos educativos que realmente no permiten a las personas hacer una denotación y connotación y rescatar sus valores. Eso es importante, el rescate de los valores. Entonces, obviamente, sí, todos estamos alarmados, asustados. Hemos visto cómo han degollado un pabellón a otro. Realmente es alarmante. Realmente deben estar suficientemente enfermos en las escalas de valores abajo, totalmente. Pero, ¿dónde se educaron? ¿Dónde fueron a educarse? ¿Qué oportunidad tuvieron? ¿Fueron marginados? ¿Fueron niños con problemas de aprendizaje? ¿Fueron TDAH? ¿Necesitaban otro tipo de educación? ¿Qué pasó? A eso es a lo que nos llamamos. Entonces, el docente o la persona que esté en el sistema para abrazar al otro ser humano tiene tanta responsabilidad como el médico. La vida de las personas están en sus manos. Y si no hacemos el cambio nosotros mismos y no nos vamos preparando y no nos vamos formando y autoformando y compartiendo y no universalizamos el conocimiento, porque yo puedo conocer mucho pero me quedo quieta y callada. A lo mejor no ese es el camino es hacer redes de aprendizaje colaborativo. Entonces, hablamos de una transformación realmente. Vamos a ver ahora justamente esa accesibilidad dentro de los grupos vulnerables y uno de los mayores éxitos que tiene la universidad en España, justamente a distancia, es la profesionalización de presos. La UNED es la única universidad que tiene graduados personas privadas de la libertad. Y es un gran éxito. Y la UNED es la que tiene el convenio con la ONCE, que es el mayor inversor también en temas de discapacidad visual. Entonces, ¿qué falta aquí? Aquí quizá veamos la Junta de Beneficencia por el boleto, pero nada más. O sea, aquí no pasa mucho, no pasa nada, porque no hay entes convencidos de transformaciones claras. Bien, contesté tu inquietud, o acoté por lo menos a tu inquietud, estamos muy de acuerdo, de hecho. Bien, vamos a entrar con accesibilidad. Y vamos a saber qué es la accesibilidad en entornos, en TICs, porque, y más aún asociados a la discapacidad. Comparto ahora mi pantalla. ¿Estamos viéndolo? ¿Sí? Bien. ¿Qué es el enfoque de la inclusión desde la adaptabilidad y accesibilidad en entornos virtuales? Estamos viendo este teclado, es especial. Es obviamente para no videntes, ¿sí? Y obviamente tiene adaptaciones. Como les digo, la ONCE es una maravilla en inversión en herramientas para personas con discapacidad. La Convención de los Derechos Humanos ya nos hablaba, lógicamente, de esas políticas a aplicar desde la accesibilidad para lograr accesibilidad. Igual que la rampa física es para la silla de ruedas, las TICs se han convertido en la rampa que sirve a las personas con discapacidad
para acceder a la comunicación y para acceder a lo cognitivo. Políticas afirmativas de los gobiernos y de nuestra universidad, protocolos de admisiones, rutas de apoyo de orientación vocacional, cursos de nivelación, todo lo que estamos proponiendo y todo lo que se propone, provisión de software en bibliotecas, etcétera. Y ahora estuve en un congreso iberoamericano que hablamos de inclusión y de formar un repositorio de libros accesibles para personas vulnerables, para personas con discapacidad, no solo en audio, sino también en textos de lectura fácil. ¿Qué paraguas cubre o qué obligaciones estamos haciendo desde la universidad para hacer y formar pues, estas personas que, como ustedes, están en varias maestrías de innovaciones y de aprendizajes y todas las maestrías que se han abierto? Entonces, lógicamente es la dimensión de esa comunidad académica que abre la dimensión organizacional, que abre la vinculación, la dimensión de la pedagogía, porque de nada sirve que investiguemos hermosos proyectos si no van a aterrizar a la realidad. De nada sirve. Y la dimensión tecnológica a través de la investigación y de proyectos. ¿Con qué aliados vamos a actuar? Obviamente vamos a actuar con el CONADIS, con las ONGs, con convenios en interuniversidades y demás. Bien, ahora, ¿qué son esas necesidades detectadas a los docentes mismos y en las maestrías? ¿Qué debemos dar? Todas son las necesidades. Son capacitación docente en accesibilidad y adaptabilidad, capacitación del diseño universal. Y aquí vemos varias fotografías que muestran, obviamente, situaciones que van encaminadas al diseño universal. Aquí tenemos, fíjense este teclado tiene la accesibilidad y la adaptabilidad. Fíjense, este teclado es para personas de baja visión. No son totalmente ciegas, pero necesitan el contraste en negro y letras amarillas y grandes, ¿sí? El mouse adaptado para las personas que a lo mejor tienen baja movilidad, el mouse de pie, ¿sí? Y, por ejemplo, el Toby, que va a hacer traducción de textos para no videntes, para personas no videntes. ¿Qué otras cosas tenemos? Adaptaciones en hardware, ¿no es cierto? Como ratones joystick, aquí tenemos ratones de cabeza, se llama el unicornio o el puntero. Tenemos ratones de boca por medio de soplo cuando la persona está totalmente paralizada. Tenemos también de mentón, ratones de barbilla. Y tenemos adaptaciones a una sola entrada del mouse. Esto lo aprendí, se aprende a hacer con tutoriales de YouTube. De hecho, en nuestra institución tenemos adaptados los mouse, por si algún día quieren visitarlo. Y tenemos obviamente tablas de comunicación y demás. ¿Pero qué es la accesibilidad en TICS? Bueno, para que nosotros digamos que tenemos accesibilidad, tiene que tener percepción, comprensión, interacción, normas y errores comunes. ¿A qué se refiere esto? Accesibilidad a la percepción. Y aquí les pongo este enlace que pueden copiarlo para que después curioseen un poquito. Es el modo de acceso por cualquiera de los sentidos. Si accedo a una página web, puede ver el texto, ver imágenes, escuchar audios o videos. En discapacidad auditiva, los subtítulos, la lengua de señas, y en discapacidad auditiva y visual, las dos juntas, la línea braille. En trastornos de baja visión, la semántica del color es importante y los fondos de contraste. Entonces aquí van a encontrar todas esta accesibilidad de percepción. Percepción entra en el campo sensorial, ¿no es cierto? Vamos con la accesibilidad. Aquí, fíjense ustedes, ya estamos dentro de la página. Aquí está el enlace del que tanto les hablo, que te permite texto y visualización, tamaño de texto, estilo de texto. Esta es una página especializada para que ustedes vean códigos QR, transcripción de contraste de pantalla y transcripción de idioma incluso, que es la accesibilidad y la comprensión. Debe entenderse la información
y la interfaz debe ser fácil de usar. Si es un sistema muy complicado, obviamente los usuarios no van a poder llegar. Las estructuras por secciones, precedidas por encabezados, redacciones de manera sencilla, párrafos cortos, lenguaje acorde, explicaciones de acrónimos, lectura fácil, lengua de señas. Esa es la adaptabilidad y el apoyo en el ingreso de datos para evitar corregir luego errores. Cualquier situación que vayamos a tener siempre debe estar precedida por estos temas que van a facilitar la comprensión de cualquier sistema. Que sea una accesibilidad y una interacción operable. ¿A qué se refiere? A formas de interacción. Se las puede operar con distintos dispositivos o tecnologías de asistencia. Es posible navegar e introducir información. Funcionalidad accesible por teclado, pulsadores para movimientos espásticos, por ejemplo, que es lo que les mostré casi al inicio, y reconocimientos de voz. Ustedes han visto ese aparatito que ahora se compra, que le dices, ok Google, enciende la televisión. Ok Google, apaga la televisión. Eso fue creado para personas cuadraplégicas, pero muy bien que nos sirve también a los que estamos en casa y necesitamos poner una alarma, un despertador, una música relajante para dormir, pues le ordenamos al Siri del teléfono o al Google del otro teléfono. Pero al final, ¿qué estamos haciendo? Accesibilidad, ¿no? Operable. Entonces, piensen en una persona cuadraplégica, ¿ya? Va a tener esta accesibilidad y luego vamos a ver algunas. ¿Qué leyes y normas rigen? Todas estas normas que esto lo conocen las personas, las he puesto solo de referencia porque la conocen todos los programadores, todas las personas que están en innovaciones y en entornos virtuales, que son normas de accesibilidad. Las páginas web se califican con todo esto, ¿no? Todas estas normas que yo me imagino que explorarán en la mayoría de estos tipos de acciones. La accesibilidad, ¿qué son? Textos alternativos. Por errores comunes, textos alternativos, descripción que transmita lo que es, en imágenes e iconos. De igual manera, en videos que no tengan otras alternativas y subtítulos. A veces los profesores hacemos una diapositiva que es una fotografía y el estudiante no vidente no tiene el acceso. La accesibilidad por teclado y tabulador, como lo tiene, por ejemplo, el sistema JAWS. El etiquetado HTML, lógicamente. Los formularios, si hay errores y no se consigue avanzar, es necesario incluir las características si hay el error y explicarlo. Esto en cuanto a la creación de todas estas herramientas que van a funcionar para dirigirse, ¿no es cierto? Pero recordar sobre todo que cada cosa que se inventó, apaguemos por favor los micrófonos, gracias. Que cada cosa que se inventó siempre fue motivada por algo, por alguien, ¿no es cierto? Y su máquina de escribir para una persona ciega la inventó pues este señor Pellegrino con la condesa, porque se quería comunicar con la condesa Carolina Fantoni, que era una persona ciega. ¿Sí? Alexander Graham hizo valiosos estudios en fonética y locución, experto en lengua de señas, porque la madre y la esposa eran sordas. O sea, ¿ya? Y así podemos hablar de un sinnúmero de todos los esfuerzos que se dediquen a extremos de la diversidad de funcionamiento humano y al final son reconocidos por todo el mundo, porque a mí no me pasa nada, es el mundo el que está mal hecho, ¿no es cierto? Entonces, importante recibir esto. Ahora aquí vuelvo a poner el modelito que habíamos hablado, educación en necesidades, educación homogénea, accesibilidad universal. Realmente, a veces no podemos buscar creando una aplicación, no podemos buscar el tornillo para después darle con el martillo o ver si usamos otra herramienta. Siempre tenemos que ir a la par. Esto quiere decir que si vamos a hacer un proyecto de investigación como tesis, que se apegue a la realidad, que se apegue a la práctica, que escuchemos al usuario del que vamos a hacer ese proyecto de investigación. La adaptabilidad de recursos, pues siempre tiene que ver la preferencia del usuario,
qué recursos tiene y que tiene que ser algo en realidad ya mucho más establecido para la persona como una camisa a su medida, ¿no es cierto? Entender que ahora realmente nosotros en el 2021, si veíamos con el COVID, antes los estudiantes giraban alrededor del currículum, ahora los estudiantes son el centro y el currículum y todo gira en torno a los alumnos. Esa es en realidad la misión. Ahora voy a compartir con ustedes la práctica ya de estructura, de cosas concretísimas que nos van a llevar a ver TICs e inclusión. TICs, ¿qué vamos a usar? Como TICs, ¿qué hay? Y yo les he traído algunas porque el diseño universal tiene un montón, y de diseño universal realmente hacemos un estudio muy completo, ¿no es cierto? Voy a compartir con ustedes y vamos a hablar de estas TICs. Muy bien. Obviamente, las TICs de inclusión se hicieron para apoyar, ¿no es cierto? Para apoyar a todos los estudiantes y que nadie se nos quede atrás. Peor aún en el tiempo de pandemia. Con la exclusión de pobreza y diversidad funcional, hay mucha gente que se pudo quedar atrás sin dispositivos móviles. TICs y discapacidad, un mundo para todos. Nuestro mundo en los ámbitos de la educación, trabajo, familia, siempre ha estado pensado para la mayoría de las personas sin tomar en cuenta su diversidad. Así los entornos físicos no están pensados para personas en silla de ruedas, ni los entornos comunicativos están pensados para personas que no pueden oír o ver. ¿Sí? Aquí les he puesto uno de los mayores inversores, que es la Fundación 11, que tiene la mayor carga de inversión, tanto en educación para personas privadas de libertad, para que no se vean las horribles realidades que estamos viendo, y también para personas sordas y ciegas. Aquí les he puesto el Centro Aragonés de Tecnología para la Educación, que son tecnologías asistidas. Aquí pueden consultar cualquier cantidad de materiales para apoyarse en tecnología asistida. También tenemos todo lo que es la Fundación 11 Vía Libre, convenio de Marrakech, que tiene todo lo que son textos y audiolibros completos. La comprensión lectora es una habilidad que no todos los seres humanos desafortunadamente poseen. La lectura fácil surge como una herramienta de la comprensión lectora que facilita el acceso a la información, la cultura y la literatura, cumpliendo así el ejercicio, está mal escrito ahí, no lo he visto, el derecho fundamental de las personas privadas de él. La lectura fácil está establecida ya por ley y ya desde hace muchísimos años en los países europeos y en los países bálticos. En Latinoamérica recién está en auge la lectura fácil y es todo un taller que se aprende para hacer lectura fácil. Consiste en es un planteamiento general sobre una accesibilidad a la información y es un planteamiento realmente con comprensión de los mensajes escritos de las personas con diversidad intelectual y de aprendizaje. Se considera un método para hacer entornos psicológicamente comprensibles para todos, eliminando las barreras de la comprensión, el aprendizaje y la participación. Al final podré mandarle a sus docentes el texto de lectura fácil para quien tenga interés en profundizar sobre la lectura fácil y cómo se construye la lectura fácil. Realmente hay 3 parámetros. Uno es lectura fácil a través de pictogramas, lectura fácil que son a través de imágenes y texto, y lectura fácil a través de frases sencillas, que no quiere decir infantilizar de ninguna manera el texto. La modalidad virtual, totalmente en línea o como apoyo a la clase presencial, puede ser una estrategia que respete las cronologías del aprendizaje de cada alumno, pero también supone barreras a los estudiantes que presentan presentan problemas en comunicación, comprensión y movilidad reducida. Entonces, el concepto de accesibilidad académica procura avanzar en el diseño de entornos y recursos educativos digitales que pueden ser usados en condiciones de confort, seguridad, igualdad por todos los miembros. ¿Qué era eso? Pues es diseño universal, ¿no es cierto? Acompañamiento, lógicamente, acompañan el material estandarizado, el documento que ya les voy a decir en la página siguiente dónde está. Por ejemplo, debemos enviar los documentos a los estudiantes, al alumnado,
cuando enviamos hay que tener muy presente en qué tipo de PDF es posible que el documento no sea solo una foto, sino que pueda ser interpretado por el sistema, por ejemplo, del estudiante de baja visión o ciego. El sistema es JAWS. Entonces, procurar, o cuando está, si yo tuviera un alumno aquí no vidente, lo que él tendría que hacer es decirle, mira, en esta diapositiva tengo una pantalla de un monitor o de una televisión de color azul y tengo texto al lado que te lo voy a leer. Y lógicamente tendría que estar de audio describiendo todo lo que, aparte de la lectura de la diapositiva, todo lo que voy mencionando. Si usa un blog con sus alumnos, tenga en cuenta estos consejos de accesibilidad para los blogleros. Si añades una imagen y explíquela en un cuadro de texto alternativo. Esta opción es para personas ciegas o con problemas de visión. Reduzca la cantidad de información textual y de enlaces. Evite usar la expresión en este enlace, ya que a las personas que usan sintetizadores digitales de voz no les ofrece ninguna información sobre lo que conllevará. Elija los enlaces que se abran en la misma página y si se abren en pequeñas y diferentes, algunos alumnos tendrán problemas para volver a la página en la que estaban, de indicaciones para que usen la opción de volver atrás en su navegador. Esto se llama la técnica de la miga de pan. Si yo les doy un texto y les pego los enlaces en la misma palabra, cuando cliquean la palabra que está con otro color, que es el enlace, van a irse al otro concepto que quiero que vean, ¿no es cierto? Y luego vuelven, la instrucción está, vuelve atrás. Aquí están parte de las aplicaciones o el portafolio que el Ministerio de Educación Español dio a partir de la pandemia a todos los docentes. Y claro, vamos a analizar casi todas estas aplicaciones y les he puesto el enlace para que los que quieran profundizar puedan profundizar. El conocimiento se universaliza. Nada está escondido y todo está en las nubes. Así es que es más fácil bajarlo, ¿no? Aquí está el enlace donde pueden encontrar todo el soporte por si no fuese suficientemente clara yo. Vamos a ver. La primera aplicación se llama contraste alto. Aplica un contraste adecuado en forma única de computador que puede no ajustarse a las potencialidades visuales. Para poder estar trabajando sin fatigas y de una forma adecuada a tu capacidad de visión, busca el contraste que te pueda favorecer en tu escritorio de trabajo. Puedes usar recursos accesibles de Windows, de Apple, y prevés usar extensiones más directas como estas. Esta es la aplicación. Aquí está el enlace. Y podemos usar el contraste alto que se llama. La siguiente aplicación, adecúa el texto se llama. Adecúa el texto cambia el formato de presentación del texto. Cuando intentamos entrar en una página web para encontrar información, o sea, el mismo portal de las páginas de editoriales, los diferentes tipos de letra, tamaño, color, etcétera, pueden cambiarlo para poner mejores condiciones de acceso. Esto se puede modificar con Windows, Chrome, Explorer, aunque hay extensiones que se instalan y lo hacen de forma más directa cuando navegas en los exploradores. Por ejemplo, aquí está el enlace para adecuar el texto. Estoy poniendo todos los enlaces para que puedan tenerlos y después probar y monear. Porque sí, yo les puedo dar, pero tienen que meterse y probarlos. Este resume el texto. Esta aplicación nos sirve especialmente para personas, cuando vamos a adaptar textos para sordos. Los estudiantes sordos signantes necesitan que se adapte textos más cortos y que si ustedes entran, entran directamente, ¿no? Se llama Resumer. Aquí está el enlace, http://resumer.com.es. Y te da la opción de que puedas hasta parafrasear un texto. O sea, es imposible que no puedas hacer un texto para un estudiante que necesites que le mandes un texto más corto y con las ideas básicas. ¿Sí? La siguiente se llama visor. Es el atenuador de pantalla y la ayuda para que la lectura puedan ayudar, sobre todo con la fatiga visual y la concentración y la comprensión. Ahí. Aquí está cómo podemos entrar. ¿Sí? Entonces,
De hecho, todas estas aplicaciones nos van a servir para eliminar ¿qué? Barreras sensoriales, barreras cognitivas. Subtítulos. Esta aplicación nos ayuda con los subtítulos, realmente. El uso de subtítulos te ayudará a entender mejor cualquier información audiovisual que se apoye. ¿En quién la aplicamos? En estudiantes sordoparlantes. Es decir, estudiantes que perdieron la audición después de adquirir el lenguaje, es decir, poslocutivos. Entonces, los estudiantes sordos, parlantes, sí tienen una estructura gramatical, no así los estudiantes sordos signantes. Los estudiantes sordos signantes, su primera lengua es el lenguaje de señas. Los estudiantes sordoparlantes son estudiantes que tienen una estructura gramatical y les sirve mucho los subtítulos que pongamos. Escribe con tu voz. Es un asistente, lógicamente. Ahora, si tienes problemas motrices o algún tipo de dificultad para usar el teclado, escribir adecuadamente, puedes escribir con tu voz. ¿Sí? Aquí está el nombre de la aplicación. Vamos con el uso digital del diccionario. ¿A quién le sirve? A los estudiantes sordos. Recordemos que en la lengua de señas no existen todas las palabras del español. Y nos sirve a todos, perdón, hasta para buscar sinónimos, para buscar otras palabras, para enriquecer nuestro vocabulario, sin que incurramos en poner una palabra como parangaremicutibimicuarum, por favor. Porque a veces por lucir nos ponemos unas palabrotas que después resultan que no son accesibles para la gente. RoboBraille, como lo pone, robobraille.org. Esta página, ¿qué me permite? Yo tengo un estudiante no vidente. El estudiante no vidente me dice, se me dañó mi computador y ahí yo tengo el JAWS y ¿sabe qué, profesora? No tengo acceso a la lectura que usted me manda. Yo cojo el artículo que le voy a mandar a mi estudiante, lo meto en la aplicación y le pido a esta aplicación que me mande, a este sitio que me mande en MP3, en MP4, ¿no? En audio. Me manda en audio. Y yo le puedo mandar a mi estudiante el artículo en audio, ¿no? Entonces, ¿qué estoy eliminando? Barreras de accesibilidad, en sensorialidad y cognitivas. Aprende a ser accesible. De hecho, ¿sí? ¿Necesitas ir a la universidad? Sí. ¿Mañana o...? Fabiancito. Fabiancillo, el micrófono. Vamos a ver ahora cómo se hace accesible. Y esto es de la universidad, una de nuestras universidades aliadas, Universidad de Alicante, que muestra cómo hacer accesible, por ejemplo, un PowerPoint. A lo mejor casi todos ustedes lo manejan, lo saben. A mí me ha resultado muy útil frente a estudiantes que a lo mejor incluso no pudieron asistir a la clase y que pueden acceder a esto. Me dicen si está claro. ¿Están escuchando? Sí se escucha, Jorge. ¿O no? No se escucha. No se escucha. No se escucha. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir con audio, Jorge. A ver, vamos a ver si me permite compartirlo con... Es que no lo identifica como audio. Bueno, pero voy a poner aquí compartir con sonido. Ahí. Barra accesibilidad. Ahora sí. En esta ocasión vamos a explicar cómo incorporar subtítulos automáticos y en tiempo real a una presentación en PowerPoint. ¿Vale? Para ello explicaremos cómo activar los subtítulos propiamente dichos en PowerPoint y hacer una presentación de diapositivas en la que vayan apareciendo los subtítulos. A continuación veremos cómo guardar en el PowerPoint las narraciones que vamos nosotros hablando y los subtítulos, de tal manera que dentro del mismo fichero PowerPoint se queden los audios
asociados a cada diapositiva y los subtítulos. De esta manera, pues podemos dar esta presentación en PowerPoint a nuestros estudiantes y ellos podrán escuchar la presentación, pero además podrán interactuar con ella, copiar los textos y demás. Y por último, veremos también cómo grabar, cómo exportar nuestro documento PowerPoint, nuestra presentación que hemos grabado anteriormente, para que se guarde en un fichero de vídeo, por ejemplo, con formato MP4. De esta manera podremos subir este vídeo a YouTube o enviarlo a cualquier plataforma docente o donde sea sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vale. Pues esta es la diapositiva y ahora lo que veis, tenía puesto este PowerPoint que os estaba hablando y lo que vamos a hacer ahora es, lo primero de todo, es activar los subtítulos para que puedan aparecer en la presentación. ¿De acuerdo? Para ello tenemos que ir a la pestaña de presentación con diapositivas. Pulsamos y a continuación nos aparece una opción que es activar siempre o usar siempre subtítulos. Depende de la versión de Office que tengamos. ¿De acuerdo? Lo vamos a aceptar, le vamos a optimar. ¿Vale? Es importante comentar que esta funcionalidad está disponible para usuarios de Office 365 en sus versiones de pago o Microsoft Office 2016. Si sois usuarios de la Universidad de Alicante no tendréis problema porque podréis tener acceso con la cuenta de mscloud.ua.es que podéis crearos desde servicios externos de UA Cloud. ¿Vale? Si no, pues cualquier cuenta profesional, pero que es importante que sea la última de las últimas versiones de PowerPoint. ¿De acuerdo? Office 2016 y demás no está disponible. Tiene que ser Office 365 o Office 2019. Dicho esto, y ya teniendo activados los subtítulos, si ahora nosotros damos a la presentación para empezar desde el principio, vemos que aparece un cuadro abajo de la diapositiva, en concreto, en la que van apareciendo los subtítulos, en este caso que es el texto que yo estoy hablando en este momento y que sería el texto que cada uno de nosotros hablaríamos al hacer nuestra presentación. ¿De acuerdo? Podemos pasar la presentación y los subtítulos continuarán sin ningún problema. ¿De acuerdo? Por defecto, y si salimos en un momento, por defecto, como veis, los subtítulos aparecen por debajo del PowerPoint. Quizás es más recomendable ponerlos sobrepuestos para no perder tamaño de presentación de la diapositiva. Para eso tenemos que irnos a configuración de los subtítulos, que está justo debajo de la opción, y aquí tenemos la opción de poner los subtítulos abajo, arriba, sobrepuestos. ¿De acuerdo? Nosotros los vamos a poner abajo, sobrepuestos en la presentación. Como habéis visto, además, en estas opciones podemos configurar el micrófono, por si tenemos varios micrófonos, para que seleccione el mejor. En este punto es aconsejable y recomendable utilizar un micrófono lo suficientemente bueno o que esté cerca de la boca para que no haya ruido y la transcripción, el reconocimiento de voz sea mejor y por tanto la transcripción sea mejor. Yo recomiendo utilizar estos tipos de micrófonos que muchas veces van en auriculares de diadema, que son una patilla y que acercan el micrófono a la boca. Son, digamos, los mejores.
Además, tenemos la opción de seleccionar en qué idioma estamos hablando para que el reconocimiento de voz, pues si estamos hablando en inglés, pues sepa que el reconocimiento tiene que hacer en inglés. Y en este caso podríamos seleccionar texto hablado, idioma del hablado en castellano, por ejemplo, y además podríamos decir que el texto que aparece sería en inglés. De esta forma, lo que pasaría es que el texto se iría traduciendo automáticamente con los servicios de Microsoft, ¿vale? Es importante en este momento destacar que todos estos servicios los proporciona Microsoft en su plataforma, ¿vale? Ahora, si nosotros volvemos a darle a presentación desde el principio, vemos que lo que aparece ahora es un cuadro que está sobrepuesto a la presentación y pues permite que la presentación tenga un área más grande, porque de la otra manera la presentación se veía más pequeña, ya que los subtítulos salían abajo, ¿vale? Bueno, pues voy a salir. Los subtítulos no son perfectos, obviamente. Cuando mejor sea la calidad del micrófono, como hemos comentado, será mejor. También influye que la calidad de la conexión a Internet sea buena, porque todos estos servicios se mandan a Internet para reconocer la voz. Entonces, cuando mejor sea la calidad de conexión a Internet y el micrófono, pues mucho mejor serán los subtítulos que obtenemos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el siguiente paso de nuestra presentación que habíamos visto, que era cómo grabar la presentación, ¿de acuerdo? Estamos hablando y sería una lástima que toda la voz, que nuestra narración y los subtítulos que se han ido generando se pierdan, porque en este caso cada vez que volvemos a darle se vuelvan a generar, ¿vale? Pero se pierden, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es, estando aquí en la presentación con diapositivas, tenemos la opción de grabar presentación con diapositivas. Si pulsamos ahí, pues tenemos una serie de opciones para grabar desde el principio o grabar desde el final, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros le daríamos a grabar, por ejemplo, desde el principio. Y en este momento, pues, se pone la ventana un poco de presentación de profesor, en la que pues tenemos una serie de lápices, de colores, de herramientas que podemos utilizar y podemos empezar la presentación con el botón de grabar rojo de arriba a la izquierda. En este momento, cuando le demos ahí, empezaremos a grabar y todo el contenido que vayamos grabando, por ejemplo, si yo le doy, hay una cuenta atrás y ahora yo puedo hablar y hacer mi presentación como si estuviera haciendo mi presentación tranquilamente explicando las diapositivas y todo el movimiento tanto de las diapositivas como de la voz que estamos haciendo se asociarán a cada transparencia. En este caso, por ejemplo, ya he terminado. Veis que se ha desactivado el botón rojo y ya no está. Si pulso escape, vemos que la presentación, pues, ahora tiene para cada diapositiva, se ha incorporado como abajo a la derecha de la diapositiva un icono que es como un altavoz, que eso quiere decir que aquí está el audio de esta diapositiva y para cada uno tendrá una. De tal manera que ahora, si nosotros guardamos este documento y lo enviamos a nuestros estudiantes, ellos recibirán un PowerPoint que al darle a presentar, pues automáticamente saldrá nuestra voz, ¿de acuerdo? Por último, vamos a ver cómo guardar nuestra presentación con audio y transiciones en un fichero de vídeo que después podremos publicar en YouTube y nuestras plataformas de aprendizaje de nuestras universidades o instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, le pulsamos en archivo
y le damos a exportar. Y tenemos la opción de crear vídeo. Pulsamos en ella. Y a continuación, pues tenemos las opciones de si queremos en qué calidad se guarde el vídeo, si queremos que se incluyan los audios, etcétera. Le damos todo que sí, porque es lo que queremos. Y pulsamos a crear vídeo. Aquí nos sale dónde queremos guardar el vídeo. Vemos que por defecto la extensión es MP4 y simplemente le tendríamos que dar a guardar y con esto se empezaría a hacer la conversión y tendríamos un vídeo MP4 que pues podremos distribuir. Así que tenemos estas tres opciones, ¿de acuerdo? Como casos de uso y para finalizar, podemos ver que esto para personas con problemas auditivos es muy importante y para cualquier persona, ¿de acuerdo? Para cualquier situaciones que haya mucho ruido y demás es importante tener los subtítulos y que permite pues hacer nuestras clases una vez y poder que la vean todos nuestros estudiantes. Aparte de esto, también puede servir para conferencias en directo, ya sea presenciales como virtuales, porque podemos tener, compartir la pantalla de PowerPoint en Zoom, Microsoft Teams y Google Meet u otras aplicaciones y tener la presentación con el PowerPoint presentando y los subtítulos apareciendo y las personas que están recibiendo, aunque tengan problemas auditivos, pues podrán acceder al contenido. Y nada más, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Bienvenidas y bienvenidos a... Bien, continuamos. Bien, como hemos visto, el apoyo, por ejemplo, de la ONCE a baja visión es súper importante y a todas las proyectos de investigación y proyectos con universidades que guardan material accesible para los estudiantes. Vamos a ver otra aplicación, Pictoagenda. ¿A quién le sirve una agenda? ¿A qué estudiantes les sirve una agenda? A todos, pero especialmente a los estudiantes con autismo. La Pictoagenda nos ayuda a que los estudiantes puedan tener un ambiente predictivo donde sepan qué van a hacer y en el caso del estudiante sordo, una bitácora donde se entienda qué es lo que va a hacer, qué es lo que pide el maestro, ¿no? Entonces son aplicaciones que nos sirven. Apoyo para la escritura, ayuda a pasar de voz a texto, así, del computador. Los profesionales de negocios, estudiantes, escritos, blogueros y demás usan TalkType. Aquí está el enlace para que puedan explorarlo, ver con cuál se acomoda. Apoyo para personas con discapacidad motriz, por ejemplo, la Enlable Viacam. Tiene un sustituto del ratón, en realidad, que mueve el puntero a partir del movimiento de la cabeza. También hay el Iris Bond. El Iris Bond Iris coge solo con un Kinect especial, que es una barrita así como regla, los ojos. Es el sistema que usaba Hopkins. Aquí cuesta $2,000. Sí está, pero cuesta $2,000. Claro, es para estudiantes con parálisis cerebral, por ejemplo, severa, que solo mueven los ojos. Pictotraductor, me dirían, ¿y cómo voy a hacer todos los dibujos y todo? Si ustedes ponen en su computador Pictotraductor y escriben una frase, ustedes van a ver cómo les sale la frase. La frase les va a salir en imágenes. O sea, si usted entra a Pictotraductor, usted hace este ejercicio, entonces puede crear material en cuentos, los estados del agua, vete a saber qué, para los estudiantes que tienen otro tipo de otro tipo de forma de captar la materia, ¿no? Transcripción instantánea. Esta ustedes la bajan a su celular, por favor, ya mismo. La transcripción instantánea es para su celular. ¿Para qué le sirve? Para copiar un
un texto de voz, o sea, usted le va a textualizar. Entonces, ¿a quién le sirve? Al estudiante sordo. Por ejemplo, cuando va al médico y no hay un intérprete, se le pide al médico que hable en oraciones sencillas y esto, el celular va a textualizar todo lo que dice el médico, la persona va a mirar y va a contestar en el teclado con oraciones sencillas. O si usted quiere que textualice una conferencia, puede, como grabación igual, puede exportar este texto, ¿ya? Pueden bajarlo y está accesible totalmente. Sirve para todas las administraciones, todas las dependencias administrativas de todas las instituciones que no haya un intérprete, pues miren, esto es lo que puede solucionar la vida. Bien, vamos a ver la lectura de textos en PDF. Por favor, esto que ven aquí es el sitio web. Esto te lee en voz alta cualquier tipo de texto. ¿Para quién? ¿A quién le sirve? A estudiantes con autismo con componente disléxico, a estudiantes disléxicos, a estudiantes con problemas de atención, a estudiantes con problemas en realidad de aprendizaje, porque no sostienen el tema de poder leer el texto. Ahora, si quieren en Word, ustedes solo aplastan Control, Alt y barra espaciadora en cualquier Word y les va a leer. A mí me ayuda mucho a leer todas las tesis que me toca leer, porque primero, fija, va con la barra donde te ubica dónde va en el renglón y además te mantiene la atención. ¿De acuerdo? El PowerTalk es igual, los programas con PowerPoint son herramientas muy útiles para ponencias y demás, y es importante concebir un diseño sencillo con tipografía. Te ayuda a hacer todo esto. Y si quieren y quieren explorar el diseño universal, aquí está la página. Te invita a usar todo esto en base a los principios del diseño universal, a los principios neurológicos del diseño universal. ¿Sí? Importante que lo podamos comprender desde esta óptica. Y usa mucho los parámetros, por ejemplo, mira, estas aplicaciones te sirven para presentación. Estas aplicaciones te sirven para mejor comprensión. Estos son para medios físicos. La acción y la expresión, aquí tenemos. ¿En qué puedes? Todas estas aplicaciones puedes usar. Autorregulación, aquí está. Formas de comportamiento, de compromiso, aquí está. Interés demostrado y demás, aquí está. Entonces, obviamente esto está basado en ¿qué? En los principios del DUA, ¿sí? Los 3 principios del DUA, que son cómo el estudiante, en los que debemos basarnos, cómo presentar la información al estudiante, cómo permitiremos que el estudiante nos devuelva lo que entiende. Entonces, ahí hay más de una forma de presentación de los materiales y de las evaluaciones. Sería el ajuste de la evaluación, ¿no es cierto? Pero obviamente el diseño universal es cuestión de algunas sesiones. Hemos dado unas pequeñas pinceladas para que tuvieran una perspectiva de lo que es TICS inclusión y de lo que es accesibilidad. ¿Preguntas? Gracias, Yoli, por tu presentación. Creo que ahora sí vamos a dar unos 30 minutitos para preguntas de parte de ustedes, pero ahora sí tienen que preguntar, porque también si no vamos a quedar aquí siempre. Yo creo que sí. Y hay una pregunta, creo que en el chat de María Espinosa, que dice, buenas noches y chicos con síndrome de Down. ¿Qué hacer? Lectura fácil. Lectura fácil. Todo lo que es discapacidad intelectual, discapacidades del desarrollo. ¿Cuáles son las discapacidades del desarrollo? Síndrome de discapacidad intelectual, discapacidad de todo lo que es parálisis cerebral y autismo. ¿Por qué son del desarrollo? Porque aparecen de 0 a 18 años. La última tipificación que nos invita a hacer la lectura fácil. Y todo lo que es, si vamos a hacer, si está escolarizado, currículum multinivel. Porque es la única forma en la que nos permite regular el currículum con la presencia del alumno y la participación del alumno en la clase, sin que le bajemos a hacer los cuadernos de primer grado, porque está en esa etapa según
la evaluación psicológica y no estamos aplicando el mismo concepto para todos. Ahí nos invita a reflexionar sobre la taxonomía de Bloom y ver las diferentes formas de presentar un objetivo cognitivo, de tal manera que en el objetivo cognitivo, ¿tú qué tienes? Describir, analizar, escribir un ensayo. Entonces el superdotado me podrá decir que las plantas, que el ambiente, que el planeta, que todo. Y la persona que está en el otro margen, lo que me va a decir es que las partes de la planta son estas, y estamos hablando de los mismos seres vivos, ¿no? Y regulamos objetivo cognitivo. Lectura fácil es lo que se acostumbra, y por ejemplo en España están adaptados todos los textos escolares a lectura fácil. Entonces, el escolar ecuatoriano, me invento, para 4º grado lo tiene el estudiante neurotípico y el estudiante con síndrome de Down lo tiene en lectura fácil, o el estudiante con autismo. Está adaptado el texto. Ok, aquí también hay otra pregunta de David. Buenas noches, tengo la siguiente pregunta. ¿Los principios del diseño universal están pensados para estudiantes que tienen el acceso mínimo o a Internet o recursos tecnológicos? A ver, el diseño universal, yo lo recalqué en varias de las presentaciones que vimos ahora. El diseño universal en realidad es un término que nace en la arquitectura y de hecho lo hace una persona que es usuaria de silla de ruedas. Y entonces él sentado, te narro la historia, sentado en un parque con su amigo, dice, ¿por qué no podemos entrar a ese edificio? ¿Por qué no nos dejan entrar? Nosotros tenemos que entrar. Y eso es que no podemos entrar, pero sí tenemos que nosotros entrar. Claro, nadie sabía que los dos eran usuarios de silla de ruedas y que el edificio tenía 4 plantas. Él estudió arquitectura y de ahí sale la palabra diseño universal. Como una coletilla lo hemos puesto al diseño universal del aprendizaje, con los 3 principios que implican no dejar en la marginalidad ni a la superdotación ni a la infradotación, ni barreras emocionales, te habla de todas las barreras. De hecho, las barreras de las que yo hablé están sacadas del diseño universal. Y quiere decir que no es solo accesibilidad a TICs, sino que sugiere mucho el uso de TICs para eliminar barreras cognitivas, barreras a la comunicación, barreras a la cultura. No sé si han visto Teatro Contigo o hicimos algún momento un seminario en la universidad, en un evento con la accesibilidad total. Y en el patio de comedia se hacían un montón de presentaciones de teatro con accesibilidad, con pantalla para que fuera leído el texto por los sordos, con audio narración, con audiodescripción y con texto para ancianos. Nosotros incluso validamos con las personas con discapacidad intelectual los textos que eran narrados en el dispositivo que se entregaba a la entrada del teatro. Eso es lo que se hace, se valida. En cada comunidad española autónoma hay un centro de lectura fácil y de validación de texto, y trabaja personas con discapacidad, personas que necesitan, las personas necesitamos saber que estamos haciendo accesible un texto, pero con nada de nosotros sin nosotros, con la opinión de ellos. Entonces, tu pregunta es si solo habla de TICs. No, sugiere las TICs como una herramienta, pero la tecnología no es buena en sí. La tecnología al servicio del ser humano, sí. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿y para las personas con Asperger? Asperger es autismo, autismo de alto funcionamiento, así lo cataloga el CIE y el DSM-5. Para las personas con Asperger, lo mismo. De hecho, puede ser una persona muy inteligente y lo que le hace falta es su autorregulación. Y depende mucho del autismo. Hay tantos autismos como personas hay en el mundo, de cajón. Y hay rasgos y rasgos. Te pongo un ejemplo. La persona con Asperger que convulsiona, por desgracia, tiene más rasgos de no autorregularse bien. Tiene más barreras que serían emocionales, ¿no es cierto? En cambio, personas que no convulsionan y que tienen autismo, un Asperger, pueden ser más llevaderas. Hay comorbilidades que agravan los estados. Hay otra. Chicos con discapacidad auditiva que no han tenido escolaridad, ¿cómo se empezaría la inclusión con TIC? Ya, en chicos que, primero con su lengua de señas. Su lengua materna es la lengua de señas. Ellos pueden aprender todo a través de la lengua de señas. Entonces, ¿qué hace falta? El reconocimiento, igual que reconocemos el quichua,
la educación bilingüe, pero debe ser reconocida la educación bilingüe no solo con el quichua. La lengua de señas tiene que ser reconocida. Entonces, mediante la lengua de señas podemos enseñar muchos conceptos y podemos escolarizar, igual que escolarizamos a una persona grande que no ha ido a alfabetizarse, de la misma manera, pero siempre vamos a usar el intérprete de lengua de señas. Y ojo, ampliando el vocabulario. Lamentablemente nosotros no, una de las cosas que se decía en este congreso que hubo de universidades es que no aprovechamos todo lo que tiene una persona en realidad sorda, porque muchas veces la persona sorda da la casualidad de que está casada, tiene hijos y no, esos hijos no son, que son escolarizados, no se los optimiza como intérpretes dentro de las aulas. Y más bien tienen un vocabulario reducido en vez de nosotros estimularlos y rescatar esa bolsa de valores. No averiguamos nada más allá del aula, lamentablemente. El alumno es nuestro cuando entra al aula y eso está muy mal. El alumno es nuestro todo el tiempo, fuera del aula y dentro del aula. Entonces hay que potenciar esto. Y entonces, como te digo, al estudiante sordo que no ha recibido educación, el mismo proceso que una persona adulta que recién va a recibir educación, pero con la lengua de señas, su lengua materna. Bien, Yoli, aquí hay otra que dice, en forma general, miro que para una correcta inclusión se necesitan muchos recursos económicos. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Obviamente, los estados tienen que invertir mucho en educación, por eso se protesta por los recortes de los presupuestos en educación. Y no es justo que te den 50 alumnos y que tengas unos tantos de diversidad, porque toditos son diversos, y que no haya un profesor auxiliar, y que ni siquiera encima nos encasillan a un currículum y a una presentación de insumos a los supervisores o a quien fuera, y no te dejan tampoco la libertad de poder compartir con el otro docente de la misma, primero A, primero B, primero C, para ver qué ideas tenemos en común, sino que somos más competitivos y somos menos competentes. Claro que se necesita recursos, pero también se necesita voluntad, ganas de hacerlo y profesionalización y autoformación constante. No te oigo, estás sin micrófono. Perdón, la de Carlos no la voy a hacer porque es todo lo que ha sido la conferencia, no creo que tiene mucha relevancia ahorita, ya lo ha explicado Yoli. Ahora aquí hay otra, ¿a qué se refiere el currículo multinivel? El currículo multinivel es una herramienta que ya se está manejando en muchos de los países, sobre todo en los noruegos. Está creada para hacer un currículum. Tú tienes un currículum, en realidad el currículum es único, ¿no es cierto? El que nos da el Ministerio de Educación. Pero de ti depende que sea currículum multinivel. Es el currículum que te permite incluir a todos los estudiantes en diferentes formas va con mi diseño universal, ¿no? Diferentes formas de presentar el material, diferentes formas de responder del estudiante y formas tuyas de valorar al estudiante. Son las tres cosas en las que está involucrada la emoción, la motivación del estudiante para entregar. Me invento un objetivo. Hablar del medio ambiente, la tala de árboles. Presentar un trabajo de la tala de árboles en forma verbal, signada, en imágenes, en un reportaje, ¿en qué más? Entonces estoy dando opción a un montón. Vamos a pensar que el disléxico puro, que casi no existe, un disléxico puro no se ve muy frecuentemente, pero son aquellos que en realidad nunca van a poder leer y escribir. Por eso se les enseña en braille, la lectoescritura. Entonces, ¿qué voy a hacer con él? Pues que me grabe un reportaje, que se grabe en video, diciéndome la lección, y yo tengo que dar el mismo valor que el ensayo que me hace el superdotado. Porque me está dando lo que me puede dar, desde donde me puede responder. Tengo una manito de Fabián levantada. Gracias, María Angélica, y Yoli, como siempre, agradeciente por
tu generosidad al compartir todo tu conocimiento con el grupo. Pero a mí me queda una inquietud, verás. Tú en los ejemplos que nos pones generalmente haces referencia al exterior, a países mucho más desarrollados que el nuestro y a realidades totalmente opuestas o no se compadece la comparación con nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces ahí, en este curso de tutoring y learning, nosotros estamos tratando de que nuestros estudiantes asuman un nuevo rol docente, el rol este que está más bien centrado en apoyar y acompañar al estudiante, ¿no es cierto?, en la educación virtual, y tiene otras características. Entonces, nuestros profesores han pasado o siguen pasando etapas, y de lo que eran el perfil del profesor anterior, hace unos 2 o 3 años, ahora vemos que tienen un perfil acompañado del manejo de las TIC en un porcentaje muy alto, ¿no es cierto? Y cuando topamos los temas, por ejemplo, de desarrollo de cursos, ¿sí? Les orientamos a cómo se estructura un curso virtual en la parte de diseño instruccional, etcétera, ¿ya? Pero generalmente los cursos virtuales no son desarrollados por nuestros estudiantes, ¿sí? Muy pocos desarrollan cursos, pero sí utilizan plataformas, ¿ok? Y entonces ahí sale el primer problema. La gente que desarrolla cursos muy probablemente no conoce del DUA, ¿sí? Entonces, y ellos que son los que hacen los productos que van a utilizar los maestros y por ende los estudiantes no conocen del DUA, es una cadena que nos lleva a conflicto, ¿no es cierto? Nos quedamos luego colgados con nuestros estudiantes con capacidades distintas. Y luego, nuestros profesores se están especializando y ya manejan perfectamente las herramientas web, Web 2.0, Web 3.0, entonces ellos manejan Kahoot, Quizzes, Powtoon, Modomo, Moodle, etcétera, porque la autoformación que ellos han tenido o las necesidades que han tenido les ha hecho que se autoformen en esos paquetes y saben utilizarlos en un momento adecuado. Pero ni esos paquetes tienen este diseño. Sí, ¿sí? tienen. Pero no todos, o sea, bueno, algunos sí tienen, pero hay otras partes, como tú nos mostraste ahorita, por ejemplo, en el PowerPoint, que para muchos, como yo me pongo a la cabeza, no conocía cómo hacer lo que tú nos enseñaste ahorita. Y entonces mi preocupación más grande es cómo les motiva a nuestros profesores, en este caso, nuestros alumnos del curso, a que den otro paso para que además de conocer todo lo que ya conocen, ahora vayan a PowerTalk o a Pictotraductor y que lo asuman como un componente más del perfil docente que ahora se requiere. Entonces me da la impresión de que a veces nuestros profesores se pueden quedar como con demasiada carga y sin siquiera un reconocimiento. Entonces, yo sé que es un problema de Estado, tal vez un problema del ministerio, pero por lo menos yo me quedo así como digo, hay tantas cuestiones que se puede hacer, tantas maravillas, pero no hay como una hoja de ruta para irnos apropiando de aquello. A ver, el tema de la autoformación, por eso yo decía, tienen que tener suficiente motivación para tener la autoformación. Una de las cosas que se tiene que hacer para mí, lástima que estamos en pandemia, pero aún en pandemia, yo tengo visitas de mis estudiantes al centro donde tengo multidiscapacidad. Y te aseguro que tengo personas con parálisis. Me vas a decir, ¿dónde queda la institución? Te voy a mostrar el link. Y vas a ver que está lo que te estoy diciendo existe. Y existe aquí. Y no me pueden decir que no existe aquí o que no se puede hacer. Porque esa es la lucha que yo tengo todo el tiempo. Cuando los profesores me dicen, bueno, yo tengo la lucha con todo el mundo, porque ¿cómo hago esto? Obvio, la universidad tiene que volcarse a formar estudiantes desde la educación pregrado. Y por eso, claro, mis pobres estudiantes, yo creo que lo primero que les digo es, no se estresarán por la cantidad de información que van a recibir. Y eso les pasa a mis compañeros docentes, porque en un día, ¡trac!, 20 libros, obvio, sí, porque es de las cadenas de las redes que vienen, pero tienes que escoger pues lo que vas a seleccionar, lo que vas a mirar y lo que vas a hacer. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra fundación
todo lo que es comunicación aumentativa, todo lo que son aplicaciones para sostener neurorehabilitación. Y he formado, o sea, yo tengo gente que no ha terminado la escuela y que me está usando todo, porque la he formado, porque prefiero contratarla y formarla. Y cuando llegan los ministerios le digo, bueno, si usted puede manejar igual que esa persona que yo le he puesto ahí, usted me dice, porque encima le dicen, tiene que contratar con cuarto nivel. A mí, ¿de qué me sirve un psicólogo de cuarto nivel con mandil que no se involucra con las personas y no se entera del medio a la mitad lo que pasa entre los compañeros? Entonces, no es así. Se hace de todo. Y las aplicaciones se dan aplicaciones de comunicación aumentativa, se dan aplicaciones para neurorehabilitación, hacemos estimulación multisensorial, en donde combinamos la música con la luz y todo lo que es eso. Y me decían, nosotros empezamos y todas las instituciones, bueno, ya somos coro. Me alegro que yo no esté cantando en unita, sino que ya somos coro. Y cada vez vamos involucrando a más gente y cada vez nos visitan y cada vez, y te voy a mostrar una persona superdotada que suelda con la boca y que hizo adaptación de su motocicleta, que se llama Valentina, y que es impresionante, o sea, realmente es impresionante. Lo tengo insertado laboralmente, ¿estás viendo? Bueno, aquí tenemos, bueno, todo, desde hacer, como ves, son personas grandes, todas empleadas, ninguna ha perdido el empleo en pandemia. Entregamos desde la institución todo. Y este muchacho, déjame ver si le pongo la voz. Aquí, al fin, me siento parte de la sociedad. Fíjate en la motocicleta. Quienes hacemos FINE estamos conscientes de que formamos parte de una identidad que está inmersa en un proceso de crecimiento constante. Desde sus inicios, siempre pensamos que este proyecto debería reunir las características de calidad y calidez. Así, comenzamos con talleres de lombricultura, crianza de animales. Con el paso del tiempo, nos hemos fortalecido a través de la suma de muchas experiencias que han ido enriqueciendo nuestro aporte con soluciones viables para todos. Nos mantenemos vigentes, pues caminamos a la par de los avances científicos, aquellos que nos permiten visualizar mejores posibilidades para las personas con multidiscapacidad. Nuestra conexión con instituciones similares ha facilitado una apertura de fronteras que siempre nos retroalimenta y nos impulsa a seguir trabajando por y para las personas con multidiscapacidad. Nuestro crecimiento implica el respeto a la diversidad y promueve la participación de cada persona que integra esta entidad. Nada de nosotros sin nosotros, dice la frase, y en FINE es una realidad. Velamos porque las personas con multidiscapacidad tengan un espacio que los dignifique, un espacio que les preste ayuda mediante programas cuyo principal ingrediente es el amor. El amor que va en doble vía, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Lo importante es que cuentan con estos espacios que les ayudan a traducir su vida con alegría, armonía, y que tienen espacios que en todo momento buscan una formación con calidad, con calidez y una vida digna. Nuestros usuarios y sus familias son protagonistas y parte importante a la hora de tomar decisiones y buscar opciones que recojan mejores procesos, que nos ayuden a sumar y sostener lo que hemos aprendido. Pero ellos hacen talleres, claro, hacen talleres de todo y la tecnología está a su servicio.
y los apoyamos con la tecnología. Y es discapacidad intelectual asociada a otras discapacidades. Entonces, que me digas que en estudiantes universitarios no se puede, sí se puede. Sí se puede si quieren y sí se puede, así como les digo, mira, esta aplicación, bájate a tu celular, empieza a monearla, empieza a ver cómo hace transcripción instantánea y luego ya se queda en la accesibilidad de tu celular. Y si te digo, mira, para un estudiante ciego, mandas a esta aplicación y te vuelve en MP4 y le mandas a tu estudiante, estoy eliminando barreras. Entonces, la accesibilidad universal siempre ha estado presente y ahora la exigencia y la competencia de todos los productores de TICs es que haya accesibilidad. Y si no, ponen en su ordenador, en su computadora, qué accesibilidad y tienen la barrita, el circulito de la accesibilidad y vean toda la accesibilidad que tienen. Tienen lupa, tienen dictado, tienen voz, que no sabemos usar. Otra harina de otro costal. Pero de que existe y está ahí. Y que está a nuestro alcance también. Y cuando quieran, vengan, visiten, vean cómo se hace, aprendan a manejar esto en tablets, en todos los dispositivos. El dispositivo tiene que ser duro para que aguante todo, aguante toda la carga de diferentes aplicaciones. Entonces eso es importante, pero importante que lo practiquen, que lo vean, que se interesen en la lengua de señas. Ahora ya sé que Google ha implantado una cosa nueva en donde tú puedes grabar las señas y ahora ya te interpreta las señas. Y yo estaba maravillada porque, ¿cómo se hace eso? Porque todavía no aprendo, pero ya estoy aprendiendo cómo se hace eso, porque hay que hacerlo. Entonces hay que hacerlo, pero claro, necesito el experto en TICs. Yo no soy experta en TICs. Yo no soy ingeniero en sistemas. Necesitamos el equipo de investigadores que quiera hacer y que quiera resultados. Porque artículos, ve del sapo cuadrado, todo el mundo hace un artículo y ahora el sapo cuadrado está en todo lado y todo el mundo publica. Dígame qué hay. Nosotros hemos creado una plataforma con la UDLA, la PUSE y la Católica. Una plataforma de habilidades sociocognitivas. Entren a Ludominga, juegosludominga.com, en base a parámetros claros, reales de sistematización de aprendizaje. Estamos en pruebas, estoy fastidiándolos porque hay que cambiar esto, hay que poner el lenguaje fácil, ya sé, pero no hay otra forma. Y dirá, después se enojan y dicen, claro, o sea que no vale. No te lo tomes a personal, no me hiera susceptibilidad, estoy diciendo que hay que aplicar esto, que falta un poquito esto. Y lo importante es que tenemos los lazos hacia afuera, donde nos retroalimentan. Y yo digo, ¿qué te parece esto? He opinado tal cosa y nuestra cultura dice esto, y dice, sí, tienes razón, o no, va por acá. Y eso es importante, esa red. Entonces nosotros, por ejemplo, con María Angélica, con Claudia, siempre nos estamos comunicando qué hacemos con esto, qué hacemos con esto. Y eso es importante, porque ni todos sabemos todo, ni todo está escrito en piedra. Así de simple, todo cambia. Un conocimiento se demora 16 meses en cambiar inmediatamente. La conectividad. Y además vayan a la, ¿cómo se llama? La fundación de Yoli. Hacen un ricas guaguas de pan con la morada. Los niños, ¿sí? los chicos hacen, nosotros fuimos a un agasajo y es impresionante cómo manejan mejor que uno en la cocina, ¿no? Sí, estamos por si acaso nosotros estamos asistiendo presencialmente. Todos los días. O sea que quien quiera visitar solo llama, hace la agenda y entonces ahí dice quiero ver, entonces ese día del programa Neurorehabilitación para que vea las aplicaciones, para que vea. Si se interesan, eso sirve para el Alzheimer, eso sirve para no perder ejes corporales, eso sirve para recordar quiénes somos. La tecnología al servicio del ser humano. Yoli, alguien preguntaba por ahí, ¿cómo hacen para participar en uno de tus proyectos? Si es que hay esa posibilidad. En uno de los proyectos, en los proyectos de la fundación, visitar la fundación, cuando quieran, solo en Facebook estamos, nos ubican, dicen que quieren ir, que quieren conocer, se identifican de María Angélica y de ti, y nosotros les hacemos el espacio porque recibimos visitas de algunas vinculaciones que tenemos, de hecho. Entonces, podemos agendar y sobre todo, ¿qué quieren ver? ¿Por dónde? Porque los de educación quieren ver todo lo que es la parte de, son pregrado, toda la parte de manejo de aula, desde la motivación,
las habilidades ya blandas y duras para el trabajo, para la inserción laboral, porque todos están empleados y como les digo, es un empleo personalizado. Entonces nosotros hablamos con la empresa y estamos mandando constantemente productos desde nuestros talleres. Como ustedes vieron, hay jardinería, panadería, hay de todo, como en botica, pero es que esa es la opción. Creo que somos una de las pocas. Si bien existe Fascinar, no sé cuántas TICs aplique Fascinar. Pero nosotros nos fuimos por el área de TICs porque siempre, sobre todo con el autismo, se hizo mucho difusión y trajimos muchos expertos en su momento. Tanto para museos, porque las TIC se usa con el código QR para museo, para hacer accesible a la cultura, como con la interpretación de lengua de señas y la grabación, ¿no? Muy bien. Queda un montón, ¿no? Es un tema que se puede Lo que seguir pasa, discutiendo. lo que pasa es que es un montón de Sí, es información muy- que es mucha tienen información. Ujú. que comer en realidad. Yo tengo los links tuyos, tengo los materiales de Yoli y yo los voy a, Fabián, tú también los tienes, para que podamos compartirlos en las plataformas de nuestros estudiantes y yo les voy a compartir con una carpeta, hay mucha bibliografía y hay unos enlaces que ustedes pueden revisar frente a todo lo que nos ha compartido el día de hoy, Yoli. Hay un montón de preguntas, ¿no? Todavía en el chat, pero no podemos seguir ya por la hora. Y también agradecerle a Yoli por el espacio de compartir con nosotros su experiencia, su profesionalismo, su compromiso y sobre todo su amor por esta área que en este momento sigue siendo un área de muchos cuestionamientos, de investigación y de trabajo y que nos queda a todos, porque me incluyo. Yo todavía en algunas cosas todavía necesito fortalecer, porque no tenemos esta área como todavía bien estructurada dentro del currículo, inclusive tanto del Ministerio de Educación como también de las universidades. Entonces, bueno, Yoli, te agradecemos mucho de parte de Fabián, de parte mía, de parte de los estudiantes de la maestría de gestión de aprendizajes de primer nivel y esperemos que en algún otro momento podamos volver a contar contigo en alguna otra charla. Agradecerles también a los estudiantes que han estado aquí. Gracias por la convocatoria que ha sido exitosa. Ha sido una convocatoria del 100% y eso dice mucho también de parte de ustedes, la responsabilidad, pero también el interés por el tema. Quiero pedirle a Fabián que tiene algunos anuncios publicitarios. No, yo quería resaltar aparte de la vocación que tiene Yoli. Eso es importantísimo. Yo creo que sin esa vocación, sin esa entrega, el trabajo que realiza sería mucho más difícil, ¿no? Casi imposible. Es un ejemplo a seguir. Ella es muy abierta y como les acabo de decir, cualquier inquietud que tengan a través nuestro la podemos contactar. Con relación a los anuncios que me dice María Angélica, no, tiene que ver con las aulas y sobre todo para mis estudiantes de los paralelos 2 y 4, que les pido que realicen la evaluación al docente que está en la última pestañita que se llama finalización. Ahí está habilitada ya la herramienta para que realicen esa evaluación. Y que también les vamos a pedir de favor que vuelvan a hacer el seguimiento al sílabo, pero eso les enviaré más bien un mensaje, ¿no? Diciendo cuándo hay que hacer ese seguimiento al sílabo. Y eso tan solo tenía yo que decir, María Angélica. Bueno, también lo de la evaluación docente que habla Fabián es para los 4 paralelos, ¿no? Está habilitado para los 4. Ustedes del paralelo habla del 2 y 4, yo estoy hablando del 1 y el 3. También está habilitado en la pestaña de finalización para que hagan su evaluación al docente. El seguimiento al sílabo ya se les informará pertinente de cuáles son los otros que tienen que realizar. Eso. María Angélica, Yoli. te puse ahorita el currículum multinivel porque es algo que no tenían Ya. y lo puse ahorita en el chat para que lo bajen. Pueden bajarlo ustedes, está en el chat ahorita para todos. Podemos bajarlo. Gracias, Yoli. Gracias, estimados estudiantes. La grabación de esta conferencia la tengo yo y se la compartiré a Fabián para que pueda subirlas en sus aulas pertinentes y puedan revisarlas. Sí, disculparán la bulla que tengo, pero por la hora tengo niños, entonces también están ya cansados. Bien,
Gracias y una buena noche para todos. Buenas noches a todos. A todos, ¿no? Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.